Abramos la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 25 y vamos a leer ahí la palabra de Dios, los versículos que continúan en este estudio que hemos estado desarrollando en Génesis. Dice Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llama Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. En la última ocasión, estudiamos del momento cuando nacen los hijos de Isaac y de Rebeca, los cuales eran mellizos. Y aunque eran mellizos, ellos eran distintos físicamente. Porque mientras Esaú, que fue el primero en nacer, era cubierto de vello, Jacob, en cambio, que fue el segundo en nacer, él no tenía vello sobre su cuerpo. Pero ahora hemos leído que los niños crecieron, se hicieron hombres, y a pesar que eran mellizos, no solamente eran diferentes en su aspecto físico, sino que también eran distintos en su personalidad. Y en realidad Esaú y Jacob eran polos opuestos. Mientras que Esaú era un muchacho que le gustaba la aventura, la acción. Él llegó a convertirse en un excelente cazador, dice la palabra. Y él era alguien que no permanecía en casa porque él era esa clase de muchacho que no le gustaba permanecer quieto. Es esa clase de persona que siempre se está moviendo. Y en cambio Jacob era todo lo contrario. Jacob era una persona tranquila, reflexiva, nunca salía de casa o del campamento. Y como se mantenía en el campamento, incluso él había llegado a aprender cosas muy domésticas, como lo vamos a ver más adelante, cocinando. Que Esaú cocinara no le pasaba ni por la mente, pero que Jacob cocinara era lo más natural para él, porque él nunca salía del campamento. Si Esaú y Jacob hubiesen vivido en nuestro tiempo, podríamos decir que Esaú era un muchacho que le gustaba andar en la calle, que le encantaría jugar fútbol, que era impulsivo,
como muchos muchachos hay. Y si Jacob hubiese vivido en nuestra época, él hubiera sido lo que llamamos un muchacho casero, que nunca sale, no sale a la calle, no le gusta andar en la calle. Y hoy hubiese pasado en casa leyendo. Ese tipo de personas eran estos muchachos. Eran muy diferentes. Y precisamente porque eran diferentes, sus padres desarrollan cada uno un amor especial hacia uno de ellos. Y fíjese que las cosas son curiosas porque cualquiera diría que el hijo favorito de Isaac pudiese haber sido Jacob, porque el carácter de Jacob era igual que el de su padre Isaac. Porque Isaac lo hemos visto que es un hombre ahora ya anciano, ya tiene más de 60 años. 60 años tenía cuando nacieron los niños. Hoy acá ya de andar por los 90 o 100 años. Pero Isaac era alguien que lo hemos visto que evita el contacto con otras personas y prefiere vivir en soledad, callado, reflexivo, hombre de oración, no ha tenido guerra con nadie. Y uno diría, Jacob en personalidad era igual que su padre Isaac. En cambio, Esaú era como su mamá, como Rebeca. Porque hemos estudiado en el capítulo 24 de este libro que Rebeca era una joven dinámica, trabajadora, capaz de acarrear cientos de cántaros de agua para dar de beber a los camellos del criado de Abraham, como lo vimos en su momento. Entonces Esaú salía a ella, porque Esaú era callejero, dinámico, cazador, aventurero, impulsivo, igual que su mamá. Entonces cualquiera diría, Esaú salió a su mamá, por tanto su mamá debería haber sentido más amor hacia Esaú porque era el que se parecía a ella. Pero lo que sucede es lo inverso, lo contrario. Y sucede porque, como lo explicamos en el capítulo 24, los seres humanos nos sentimos atraídos por las personas que son distintas a nosotros, no las que son iguales. Y por eso yo le dije cuando estudiamos Génesis 24, yo le dije que esa es la razón por la cual Isaac se enamoró de Rebeca y Rebeca de Isaac, porque ambos eran lo opuesto. Isaac tranquilo, Rebeca dinámica. Isaac poco sociable, Rebeca muy sociable. Entonces, así eran las cosas y lo mismo se cumple con los hijos. De manera que Isaac muestra su predilección hacia Esaú, que tenía una personalidad opuesta a la de él. Y la otra razón, la hemos leído, dice que Esaú amaba a Jacob porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Y lo quería más probablemente porque Jacob siempre estaba en casa y le ayudaba, entre otras cosas, a cocinar. Probablemente también porque fue a Rebeca a quien el Señor dijo, el mayor servirá al menor. Rebeca sabía que en algún momento Esaú, que era el mayor, se iba a convertir en el sirviente de Jacob y por eso era el favorito de Rebeca. Ahora, ahí, hermanos, uno puede aprender una verdad, bueno, dos verdades. Vamos con la primera. La primera verdad, y esto yo se lo dije cuando estudiamos Mateo 24, y sigo necio con Mateo. Génesis 24. En Génesis 24, yo se lo dije, porque estudiamos todo el noviazgo de Rebeca con Isaac y todo parecía ideal, todo parecía el sueño
ideal hecho realidad. Pero yo le dije en esa ocasión, y se casaron, y uno diría, bueno, fue una pareja feliz. Pero yo le dije, ellos van a cometer sus errores. Y aquí está el error que ellos cometen. Y el error es que ellos fallan como padres. Fallan porque tanto Isaac como Rebeca desarrollan una predilección hacia uno de sus hijos. Y eso es algo que nunca los padres deben hacer con sus hijos. Si una pareja tiene más de un hijo, sean 2, sean 3, sean 4, espero que no sean más de 4, pero si son, pues ni modo, hoy ya estuvo. El problema sería que usted tenga un favorito o una favorita. ¿Y sabe por qué se da ese favoritismo? Porque los padres cometen un error, y el error consiste en que comienzan a comparar a sus hijos. Entonces le dicen a Juanito, Juanito, ¿y por qué no podés ser como Jorgito, que es tan recto, tan cabal? Pero Juanito, como que a propósito, más hace lo malo. Pero ¿sabe por qué Juanito no puede ser como Jorgito? Porque Juanito no es Jorgito, es Juanito. Y usted tiene que aceptarlo como Juanito y a Jorgito como Jorgito. Lo peor que los padres pueden hacer es hacer comparaciones entre los hijos. Los hijos nunca deben ser comparados, porque los hijos son lo que son, y a los hijos hay que quererlos por lo que son, no por los logros que puedan alcanzar. El error de Isaac y de Rebeca es doble, porque no solamente están comparando a los hijos y pensando que el uno es mejor que el otro. Isaac tenía una opinión de quién era el mejor, Rebeca tenía su opinión de quién era mejor. Pero además de eso, también están juzgando a sus hijos no por lo que son, sino por lo que logran. Y lo dice claramente el versículo 28. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Quería más Isaac a Esaú porque Esaú lograba cosas que Jacob no lograba, porque Jacob, como solo pasaba en la casa, hermano, lo más que podía cazar era un resfriado. En cambio, Esaú, que iba al campo y cazaba, un día traía venado, otro día podía traer, hermano, no sé qué se cazaba en esa época, pero Isaac comía. Y entonces cada vez que su hijo Esaú le llevaba algo que había cazado, ave, mamífero, entonces se sentía agradado y más lo quería Isaac. ¿Pero por qué lo quería? ¿Por lo que Esaú era? No, por lo que lograba. Entonces, cuando un padre dice, no, yo quiero más a Juanito porque Juanito es el que me saca mejores notas, por eso lo que Juanito quiera, yo se lo doy. Porque a la hora de estudiar, este sí me rinde. No es como la Carmencita, que esta me salió topada. ¿En qué está definiendo su preferencia? En los logros que la persona pueda tener. Pero uno no tiene que querer a los hijos por lo que logran, sino que por lo que ellos son. Y si tienen logros, gloria a Dios. Y si no tienen logros, igual hay que quererlos, porque sabe, cuando hay una preferencia hacia un hijo, las cosas se empeoran, y lo vamos a ver acá en la historia de esta familia. Bueno, usted la conoce, ese favoritismo, cada padre por uno de los hijos, lleva al extremo cuando Esaú quiere matar a su hermano. Fíjese a los niveles de rivalidad que se han cosechado. Y segundo, provoca problemas matrimoniales entre Isaac y Rebeca, problemas que nunca habían tenido, pero ahora los tienen, de manera que
Rebeca anima a su hijo Jacob, su favorito, a engañar a su padre. ¿Y qué es eso? Una esposa engañando a su esposo por causa de la rivalidad entre hermanos, por tener favoritos. Entonces, haga que sus hijos se sientan hermanos y no rivales, porque entonces se puede llegar a situaciones como se llegó en este caso. Ahora, le decía que eran dos cosas. La primera es esa que he mencionado, el no tener favorismos, pero lo segundo es esto: el hombre fácilmente puede perder la perspectiva de las cosas de Dios. ¿A quién amaba Dios? ¿A Jacob o a Esaú? Bueno, unos me dicen a los dos, otros oigo que dicen Jacob. Bueno, pero mire, el Señor había dicho, el mayor servirá al menor. Pero cuando Pablo toma estas citas de Génesis y creo que es de Malaquías, si no estoy mal, en Romanos 9, el uno de los dos pasajes, y primero cita estas palabras que aquí en Génesis 25 el Señor le dice a Rebeca: el mayor servirá al menor, es decir, Esaú servirá a Jacob. Pero luego en Romanos 9, inmediatamente después, Pablo pone la cita, repito, creo que es del profeta Malaquías, donde el Señor dice: porque a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, dice Dios. Ahora, ¿a quién amaba más Isaac? ¿A Jacob o a Esaú? Jacob amaba a Esaú, pero Dios decía: a Esaú aborrecí. Entonces, ¿cómo estaba la cosa? El plan de Dios era uno. Isaac está ahora fuera del plan de Dios, porque aquel que era el escogido ¿cómo le diría? El escogido de Dios es el que no es escogido por Isaac. En ese sentido, Rebeca estaba un poquito mejor, ¿no? Porque por lo menos ella tenía favoritismos con el que Dios también tenía favoritismo. Entonces, así van las cosas. Entonces, quiere Dios, hermanos, que nosotros no va a llegar un momento en que quizás estemos amando lo que Dios ha rechazado, y que nos vaya a suceder lo que le sucedió a Samuel cuando Saúl pecó. Y el Señor le dijo a Samuel, le dijo: mira, he desechado a Saúl y me he buscado a otro mejor que él. Y Samuel se puso a llorar y a lamentar: ay, pobrecito Saúl, el Señor lo ha desechado, se ha buscado a otro. Hasta que un día Dios se le revela a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás? Porque estaba llorando por el que Dios había desechado. Y si Samuel estaba fuera de la sintonía de Dios, pero le dice: levántate, llena tu cuerno de aceite y ve allá a Belén, a la familia de Isaí, porque ahí está el hombre que yo he escogido, que era David. Entonces Samuel se sacude y deja de llorar por aquel que ya Dios desechó y sigue con los planes de Dios, vuelve a sintonizarse en los planes de Dios, y así es como unge a David como rey de Israel. Entonces, nosotros también tengamos ese cuidado de estar sintonizados con la voluntad de Dios, porque quizás lo que criticamos es lo que Dios quiere bendecir, y quizás lo que amamos es lo que Dios ha desechado ya, y quizás lo que creemos que es una bendición en realidad es juicio de Dios, y lo que creemos que es juicio quizás es la manera de Dios para bendecir a esa persona. Por eso, ni tengamos favoritismos con los hijos, ni nos desconectemos de la voluntad de Dios. Ahora, dice el versículo 29 que llegó un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, lo cual era normal en él. Y Esaú llegó agotado del campo, lo cual era normal en él. Eso en la calle pasaba.
Y dice el versículo 30, que Saúl le dice: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Y dice la palabra que por eso a Esaú le pusieron el apodo de Edom, que significa rojo, porque dice que era rojizo el guiso que Jacob tenía o estaba preparando. Más adelante dice que es un guiso de lentejas, y las lentejas era como el plato, lo que sería el equivalente a los frijoles en nuestra cultura, ¿no? Como el plato, aunque hoy dicen que el frijol está más caro que el pollo, ¿verdad? No sé, pero así dice. Entonces, pero es tradicional, ¿no? Comer frijol. Así es en el Medio Oriente, y hasta hoy en día en Egipto y en Siria el plato principal es las lentejas, lo que Esaú codició, y son rojizas, así como lo dice la palabra. Entonces ya se imagina usted a Jacob cocinando, y como él era un hombre de casa, cocinaba bien. Y viene Esaú, que venía cansado de andar correteando venados o a saber qué, y siente el olor de aquella comida cuando llega a casa. Y entonces le dice: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. En ese momento Jacob se da cuenta que ahí tiene una oportunidad de poder hacerse de la primogenitura. Y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué Jacob tenía interés en tener los derechos de primogenitura o de hijo mayor? Aunque eso de relacionar primogenitura con hijo mayor no siempre es así en la Biblia, y ejemplo de eso es que al final la primogenitura le queda a Jacob, quien no es el primogénito o el mayor. Y lo mismo va a ser en el caso de Efraín y Manasés, los hijos de José, que el quien recibe la primogenitura no es el mayor, sino que el segundo. Es decir, que la primogenitura no necesariamente le corresponde al mayor, le corresponde a quien Dios se la quiere dar. Ahora, ¿por qué Jacob quería el derecho de primogenitura? Los comentaristas, así superficiales, dicen que era porque Esaú sabía que el primogénito recibía doble herencia. Pero eso no es cierto. Eso de la doble herencia es algo que se va a establecer bajo la ley de Moisés, y para eso faltan casi como 500 años todavía. Allí igual recibían todos. Por otro lado, recuerde que al final la riqueza que llegó a tener Jacob no fue porque Isaac se la heredara. Él se la ganó trabajando en Padán Aram, como vamos a ver. Pero hay algo más. Cuando Jacob regresa ya casado con hijos y sobre 2 campamentos, como él lo dice, y le manda regalos, y son regalos grandes, ricos y caros, a su hermano Esaú. ¿Pero qué le dice Esaú? ¿Para qué me mandas esto? Si Dios me ha bendecido también a mí. Pero Jacob le dice: no, pues es algo de cortesía. Quizás te va a sobrar, pero bueno, es mi regalo. Entonces, Esaú también ha sido bendecido por Dios. Entonces, no era, hermanos, el aspecto material lo que atraía a Jacob. Otros han dicho, si es que la primogenitura implicaba la bendición de Dios. Pero mire, haciendo un análisis objetivo de la vida de Jacob y de la vida de Esaú, yo le preguntaría: ¿a quién le fue mejor en la vida? Si el único momento amargo de Esaú es cuando se da cuenta que su hermano lo ha engañado, y que es un enojo que le pasa rápido, más rápido de lo que Jacob y su madre Rebeca imaginan. Pero de ahí vemos que Esaú, su siguiente dolor es cuando muere su padre, su madre. Pero de ahí tranquilo. Y Jacob, hermano, el odio de su hermano, que el suegro lo engaña, que tiene pleitos dentro del hogar, que le cambian 10 veces su salario, que finalmente tiene que huir y sale huyendo, siendo acusado falsamente.
pierde a su hijo José, después pierde, aunque sea por un momento, a Benjamín. Le violan a la única hija que tiene. Su hijo mayor se acuesta con su esposa. Por eso es que cuando ella es viejo y llega a Egipto, el faraón le pregunta a Jacob: ¿qué edad tienes? Y Jacob le responde, creo que dice son 120 años o 110, pero le dice esto: mis días han sido cortos y malos. Pero Jacob no vemos que haya pasado toda Esaú, no vemos que haya pasado esas penas. Entonces, por eso le digo, al examinar la vida de ambos, ¿a quién le fue mejor? ¿Quién tuvo menos problemas? ¿Quién gozó más de la vida? Vaya, fue Esaú. A Jacob le tocó sufrir. Entonces, ¿cuál era el interés de Jacob de tener el derecho de hijo mayor, la primogenitura? ¿Cuál era el interés? Si no traía bendición, si no problemas, no traía riquezas, porque sí las traía, pero no eran diferentes a las que su hermano Esaú logró sin tener ya la primogenitura. Entonces, ¿qué era lo que tanto peleaba Jacob? Era una sola cosa. Era, por ser un hombre casero, el haber oído vez tras vez la historia de su abuelo Abraham, de la promesa que le había sido dada a él, que luego le fue transmitida a su padre Isaac. Y eso es lo que él quería: ser el hijo que heredara la promesa y ser un eslabón más de la familia de la cual habría de venir el Salvador de todas las naciones de la tierra. Como el Señor se lo había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Jacob quiere: la bendición de Dios, la promesa de Dios, que sea su simiente, aquella a través de la cual las naciones de la tierra sean benditas. Eso es lo que él anhelaba, algo puramente espiritual. Entonces hoy que su hermano viene con hambre y le dice: dame de ese guiso rojizo que tienes ahí. Jacob conocía a su hermano. Como él era más reflexivo, ya había analizado a su hermano. Y él sabía que su hermano era alguien que respondía a impulsos del momento. Dijo: bueno, aquí es el momento. Y le dice: véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Si me los vendes, yo te doy a comer. Y oiga la respuesta de Esaú. Él dijo: me estoy muriendo de hambre. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? O sea, la lógica de Esaú fue esta: me estoy muriendo de hambre. Si no como, me muero. Y ya muerto, ¿para qué me van a servir los derechos de primogenitura? Mejor se los vendo y que la primogenitura le quede a él, porque es mejor vivir que morir con derechos. Pero ahora yo le pregunto esto, hermano: ¿usted cree que Esaú se hubiera muerto por no almorzar ese día? ¿O por almorzar 1 o 2 horas más tarde? Decirle a su hermano: no, gracias, mejor le digo a mi mamá que me prepare algo. O a un criado, que tenían muchos. Y esperar. Quizás 2 horas estoy poniendo mucho tiempo. Quizás en 30 minutos le hubieran podido preparar una buena comida, semejante a la que su hermano le quería vender. Pero él dijo: si es que si no como, me muero. Tengo hambre, estoy cansado, me voy a morir si solamente desayuné hace 4 horas y ya no puedo vivir, dame de comer. Ese era el pensamiento de él. Entonces, ¿qué puede ver usted en Esaú? Que era un tipo indisciplinado. Él no tenía dominio propio. Y era alguien que tenía que satisfacer sus deseos, pero ya. Jacob era lo contrario. Era aquel que pensaba, no tomaba acción hasta tener bien medidas las consecuencias de cada decisión que tomara. Esaú no, él era el inmediatista. Ya. Cuando Jacob le dice: véndeme la primogenitura, está bien, que te quede, cómete la primogenitura.
Pero si no, ¿cómo me muero? Y he muerto. ¿De qué me va a servir tener los derechos de primogénito? Pero Jacob quería que fuera en serio. Y por eso le dice, júramelo, que me vendes tus derechos. Esaú se lo juró, dice la palabra. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Su derecho a la promesa. Su derecho a ser la línea por la cual vendría el Salvador del mundo, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Lo cambia por un plato de frijoles. Pero el niño quiere comer ya. ¿No somos nosotros muchas veces así? Y por eso sucumbimos ante la tentación. Porque queremos ya. Queremos ya. No podemos esperar, no podemos tener la suficiente templanza. Si es que mire, yo recuerdo un hermano que me decía que no podía ayunar. Porque decía, mire, yo lo más que aguanto es a las 10 de la mañana y ahí ya no puedo y tengo que comer. No tenía disciplina suficiente. El hambre lo dominaba. Era mayor que su deseo de recibir bendiciones de Dios. Y así hay muchos que se dejan llevar por el impulso del momento. ¿Cuántos no han fracasado espiritualmente porque se dejan llevar por la locura de un momento particular? Quizá por una presión sexual ceden en el momento porque el niño quiere tener satisfacción ya. La niña quiere ya. No puede esperar el plan de Dios, que dice que la sexualidad es dentro del matrimonio. Y dice, ay Dios, de aquí a que me casen, me muero. No te mueres. Ni Saúl se iba a morir tampoco. Pero perdió lo que verdaderamente, lo único que era eterno. Y termina el pasaje diciendo, bueno, Jacob por su parte le dio las lentejas, que te aprovechen los frijolitos. Y luego de comer y beber, que ella se imagina cómo de haber comido a doble mano. No le alcanzaba una cuchara, tenían que ser dos. Y bebió, se levantó y se fue. De esta manera, dice la palabra, menospreció sus derechos de hijo mayor. Y en el libro en la carta a los Hebreos, dice que Esaú fue un profano, dice, porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, fue una profanación, es decir, irrespetó lo sagrado, irrespetó, bueno, lo más sagrado que puede haber, la promesa de Dios y la venida del Salvador. Lo cambia por un plato de frijoles. Pero eso le sucede a muchos hijos de Dios, que por su falta de dominio propio, cambian la promesa de Dios, su comunión con Dios, que es lo más sagrado, por una sobremesa, pero bien helada, por una loca, por un vago, mentiroso, por el dinero fácil. No vaya a ser que haya algún profano o alguna profana entre nosotros. Ahora, con esto, claro, aquí el malo es Esaú, ¿no? Pero Jacob tampoco es el bueno. ¿Por qué razón? Porque aquí Jacob está hablando como que si Dios fuera infiel. Porque el Señor lo había dicho. El mayor servirá al menor. De confiar en el Señor era que Jacob dijera, bueno, mi hermano nació antes y eso yo no lo puedo cambiar. Pero Dios ha dicho que el mayor servirá al menor. Así que mi hermano me servirá a mí y eso tampoco puede cambiar. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero espero a que Dios lo haga. ¿Cómo era que Dios lo iba a hacer, hermanos? ¿Cómo iba a ser Dios que el mayor sirviera al menor? No lo sabemos. ¿Y sabe por qué no lo sabemos? Porque Jacob no dejó que Dios obrara. Él quiso hacer lo que Dios tenía que haber hecho. Y lo está haciendo allí. ¿Sabe qué compró aquí Jacob en realidad? ¿Sabe qué compró con el plato de lentejas Jacob acá? Nada. Nada. Y prueba de ello es que nunca, ni Jacob, ni Rebeca, ni Isaac, hacen referencia, no, la primogenitura, no te preocupes que ya te la vendieron. Por juramento te la vendieron ya.
Rebeca seguía preocupada. Isaac iba a bendecir y darle la bendición de la primogenitura a Esaú. Entonces, ¿qué compró aquí Jacob? Nada. Solo está mostrando su falta de confianza en el Señor. Y lo va a seguir mostrando, porque finalmente la obtiene, pero no a la manera de Dios, sino que a la manera de engaño. Y como todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y lo va a cosechar multiplicado Jacob. Pero ese es el tema de lo que sigue más adelante en la vida de Jacob. Por ahora, hermanos, hemos aprendido varias lecciones. Ahí vea usted cuál se lleva. Si se la lleva todas, aquí nadie se enoja. Pero hemos hablado de no tener preferencias entre los hijos, de no perder la sintonía con Dios. Hemos hablado de tener templanza para no ceder al impulso del momento. Y hemos hablado de tener confianza en que lo que Dios nos ha prometido lo cumplirá. Y no necesita Él que le estemos echando la mano o que estemos inventando y que Jacob dijo, este es mi momento. Mire, David es lo opuesto de Jacob, porque Jacob dijo, aquí está mi oportunidad, que me venda la primogenitura. Y según él aprovechó y no ganó nada. Pero cuando a David le dijeron, cuando podía matar a Saúl, que fueron 2 veces, le dijeron, David, aquí está el momento que Dios te prometió, mátalo y será tuyo el reino. Y David decía, lejos esté de mí tocar al ungido del Señor. Es verdad que Dios me ha dicho que sea rey, que seré rey. Entonces que Dios me haga rey cuando Él quiera y como Él quiere. Pero no voy a poner yo mi mano contra Saúl. Amén. David esperó. Y por esperar llegó el momento en que Dios lo colocó en el trono. Y él no tenía nada de que avergonzarse porque él no había metido mano. El Señor lo había hecho todo. Igual, usted espere en el Señor. En su momento, Él dará la respuesta. Él cumplirá lo que prometió. Porque Él no miente y es fiel a su palabra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.